Durante meses nadie soportaba estar a su lado. Con palabras cortantes y una mirada que repelía toda compasión, el duque tuberculoso ahuyentaba a todas las cuidadoras. Pero cuando una criada humilde se negó a retroceder, algo en él vaciló, y en el silencio entre la tos y el orgullo, algo empezó a ceder. La vida de doña Aurora de Linares era un testimonio silencioso de que la nobleza, por veces, más aprisiona do que liberta. En aquella época, donde el sangre azul dictaba leyes más implacables que cualquier monarca, ella cargaba el fardo de un nombre ilustre y el destino de una familia en declinio, forzada a servir en un castillo ajeno. Los corredores de piedra del ducado de Pasadenas olían a humedad y a historia antigua. Aurora caminaba por ellos con la cabeza erguida, aunque el peso de su caída social la hacía sentir como si arrastrara cadenas invisibles. Su padre, el conde de Linares, había muerto dejando deudas que convertían su título en una burla cruel. Su madre, la condesa viuva doña Lourdes, había encontrado una solución tan práctica como humillante: colocar a su hija como dama de compañía de doña Luisa, la tía enferma del duque de Pasadenas. Era una mañana de otoño cuando Aurora subió por primera vez las escaleras hacia la torre norte. Llevaba una bandeja con té de hierbas medicinales, una de las pocas herencias útiles que su padre le había dejado: el conocimiento de las plantas curativas que crecían en los campos de Linares. Don Diogo de Pasadenas era un hombre de 32 años que parecía llevar el peso de 60. La tísica lo había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Viudo desde hacía 3 años, sin herederos, recluido en sus aposentos, el duque era una leyenda sombría en su propio castillo. Los criados susurraban sobre su temperamento feroz. ¿Cómo había despedido a 5 cuidadores en menos de 2 meses? No era solo el miedo a la enfermedad lo que alejaba a todos, era su mirada gélida, su voz cortante como cuchillo, su rechazo a cualquier gesto de compasión. El médico había confirmado semanas atrás que don Diogo había superado ya la fase más contagiosa de la tísica, pero seguía debilitado y con un pronóstico incierto. La fiebre ha cedido y ya no representa peligro para otros, pero su recuperación completa, si ocurre, será lenta, había dicho con poca esperanza. Aurora tocó la puerta con suavidad. Nadie respondió. Tocó nuevamente con más firmeza. Desde el interior llegó una voz ronca, áspera como piedra contra piedra. ¿Quién molesta a estas horas? Doña Aurora de Linares, su excelencia. Traigo el té medicinal para su tía, doña Luisa. La puerta se abrió apenas, revelando un rostro pálido, de pómulos marcados y ojos oscuros que brillaban con mezcla de fiebre y desdén. Don Diogo la miró de arriba abajo, evaluándola como quien examina un caballo en el mercado. «Otra más», murmuró. «¿Cuánto tiempo cree que durará antes de huir, doña Aurora?» Ella sostuvo su mirada sin pestañear. En sus 25 años había aprendido que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. El tiempo que sea necesario, su excelencia. Los aposentos eran sombríos, con las cortinas cerradas contra la luz del día. Aurora caminó directamente hacia las ventanas y sin pedir permiso, las abrió de par en par. El viento fresco de las montañas entró como una bocanada de vida. «¿Qué hace?», la voz del duque sonó indignada. «Dejar entrar el aire, mi señor». El aire fresco y las hierbas adecuadas no solo alivian los síntomas, sino que fortalecen el cuerpo contra la enfermedad. La tísica prospera en la oscuridad y el encierro. Don Diogo la observaba con sorpresa apenas contenida. Aquella mujer delgada, de cabello castaño, recogido con sencillez, se movía por la habitación como si tuviera todo el derecho de estar allí. «No necesito una enfermera», dijo con frialdad. «Mi tía sí. Ocúpese de ella y déjeme en paz, como ordene su excelencia». Aurora se dirigió a la habitación contigua.
Doña Luisa, una anciana de 70 años que sufría de reuma, la recibió con genuina alegría. «Qué hermosa criatura», dijo con voz débil. «Mi sobrino necesita más belleza en su vida. Estoy aquí para cuidar de usted, mi señora, y lo harás, querida, pero quizás, sin buscarlo, también cuides de él». Aurora no respondió. Doña Luisa, en su obstinación familiar, se había instalado junto a su sobrino cuando los médicos aseguraron que el mayor peligro de contagio había pasado. Era la única persona que él toleraba, aunque fuera a regañadientes. Durante las semanas siguientes, Aurora estableció una rutina silenciosa. Llegaba temprano, cuidaba de doña Luisa, preparaba infusiones para la tos del duque y las dejaba en una mesita junto a su puerta. Nunca entraba sin ser invitada, nunca hablaba más de lo necesario y nunca, jamás, mostraba lástima. No era solo por necesidad que permanecía. Había algo en aquel hombre herido que despertaba no su compasión, sino su admiración por la fuerza que aún ardía en él. Se preguntaba por qué no huía como los demás. Quizás porque, como él, ella también sabía lo que era que te miraran solo por tu título, sin ver a la persona. Don Diogo comenzó a notar su presencia de una manera extraña. Ella no huía cuando él tosía sangre en su pañuelo. No lloraba cuando él gruñía insultos en medio de la fiebre. Simplemente continuaba con su trabajo, con esa dignidad tranquila que él no lograba quebrar. «No necesito su lástima disfrazada de atención, doña Aurora», le espetó un día, tras semanas de cuidados silenciosos. «No es lástima, su excelencia», respondió ella con calma. «Es respeto por la persona que sigue luchando a pesar de todo». Aquella respuesta lo dejó sin palabras. Una tarde de noviembre, mientras Aurora leía junto a la ventana de doña Luisa, el duque entró en la habitación. Caminaba con esfuerzo, apoyándose en el marco de la puerta. Su tía dormía profundamente. «¿Qué lee?», preguntó con voz ronca. Aurora levantó la vista, sorprendida por esta primera iniciativa de conversación. «Poesía de Garcilaso de la Vega, su excelencia». «¡Garcilaso!», repitió él, con un atisbo de nostalgia. «Mi esposa amaba su obra. Fue la primera vez que mencionaba a su difunta esposa». Aurora cerró el libro con cuidado. Debió ser una dama de gran sensibilidad. Lo era. Diogo se acercó lentamente. «Murió hace 3 años, de tísica, la misma enfermedad que ahora me consume». Aurora guardó silencio. En vez de ofrecer palabras vacías, dijo con voz serena: «La enfermedad no es una sentencia divina, mi señor. Es una batalla, y las batallas pueden ganarse». Él la miró con algo parecido a la curiosidad. «¿Es usted optimista por naturaleza o por obligación?» «Ninguna de las dos. Soy realista. He visto morir a mi padre de pena y deudas. He visto caer a mi familia en el desprecio social, pero también he visto cómo las hierbas correctas pueden bajar la fiebre, cómo el aire puro puede fortalecer los pulmones. La esperanza no es un sentimiento, su excelencia. Es una decisión». Por primera vez en años, algo parecido al interés brilló en sus ojos hundidos. «¿Y usted ha decidido tener esperanza?» Aurora lo miró directamente, sin bajar la vista. «Todos los días, mi señor, todos los días». El duque se retiró sin decir más. Esa noche, cuando Aurora regresó a sus pequeños aposentos, encontró sobre su cama un libro antiguo de botánica médica. No había nota, no hacía falta. Era un regalo del duque, un reconocimiento silencioso de que ella era algo más que una simple dama de compañía. Justo cuando Aurora pensaba que había avanzado, él volvía a levantar sus murallas. Durante días enteros se negaba a hablar, rechazaba sus infusiones, la miraba con fría indiferencia. Pero ella persistía, con la paciencia de quien ha aprendido que las batallas más importantes nunca se ganan de un solo golpe. Los meses del invierno avanzaron. La relación entre Aurora y don Diogo se construyó sobre cimientos extraños.
no de afecto declarado, sino de respeto mutuo y silencios cómplices. A veces, él salía de su habitación y se sentaba en la biblioteca mientras ella bordaba o leía. No hablaban mucho, pero su silencio había dejado de ser hostil para convertirse en algo casi reconfortante. En febrero, doña Lourdes apareció en el castillo sin previo aviso, acompañada de un caballero que Aurora no conocía, don Carlos de Vilhena, marqués de Vilhena, primo de don Diogo. El marqués era un hombre apuesto, de 35 años, con el porte confiado de quien nunca ha conocido la necesidad. Besó la mano de Aurora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Aurora de Linares, he escuchado mucho sobre usted, una noble reducida a cuidadora. ¡Qué tragedia tan pintoresca! Aurora sintió la sangre arder en sus mejillas, pero mantuvo la compostura. El trabajo honesto nunca es una tragedia, su señoría. La condesa viuva intervino con voz tensa. Aurora, el marqués de Vilhena ha venido a discutir un asunto relacionado con las deudas de tu padre. Don Carlos continuó con tono meloso. He sido paciente, doña Aurora, pero la hipoteca sobre la propiedad de Linares está vencida hace más de un año. Es momento de resolver este asunto de manera civilizada. ¿Qué propone?, preguntó Aurora, aunque temía la respuesta. El marqués sonrió con expresión calculadora. Una solución conveniente para ambas partes. Un matrimonio entre nosotros resolverá sus deudas y me dará la posición social que busco. He organizado un pequeño baile este sábado en el salón principal para anunciarlo formalmente. ¿El duque ha autorizado tal evento?, preguntó Aurora con cautela. Mi primo está demasiado enfermo para ocuparse de estos asuntos triviales. Como su pariente más cercano, me he tomado la libertad de organizar lo necesario. Después de todo, soy su heredero si muere sin descendencia. Aurora notó la frialdad con que don Carlos mencionaba la posible muerte de su primo. No había aceptado ningún compromiso, pero el marqués parecía decidido a presentarlo como un hecho consumado. Parte 2. Inicio de la parte 2. El sábado, el gran salón del castillo brillaba con luces inusuales. La nobleza local, ávida de novedades tras el largo aislamiento del duque, había acudido en masa. Aurora descendió las escaleras con un vestido azul oscuro, buscando en vano a don Diogo entre la multitud. Durante los días previos, el duque había permanecido aislado por órdenes médicas, con visitas restringidas incluso para ella. Esta coincidencia le parecía demasiado conveniente para los planes del marqués. Don Carlos se acercó con una copa de vino. Doña Aurora, está radiante. Pronto todos sabrán de nuestro compromiso. Antes de que ella pudiera corregirlo, el marqués golpeó su copa para llamar la atención. Distinguidos invitados, esta noche celebramos un acontecimiento que beneficiará a dos nobles casas. Doña Aurora de Linares, hizo una pausa dramática, se unirá en matrimonio a la casa de Vilhena. Un murmullo recorrió el salón mientras Aurora sentía que le faltaba el aire. Esto era una trampa pública. Como muchos saben, continuó don Carlos, las deudas del difunto conde de Linares son considerables. Es conmovedor cómo algunos buscan protección donde pueden encontrarla. La insinuación era clara para todos. Aurora habría intentado ganarse el favor del duque enfermo para escapar de sus obligaciones. Una voz interrumpió desde la entrada del salón. Creí entender que este baile era en honor a la recuperación de mi salud. Primo, no me informaron sobre anuncios de compromisos en mi casa. Don Diogo de Pasadenas avanzaba lentamente, apoyado en un bastón. Su presencia, aunque debilitada, imponía un silencio inmediato. «¡Diogo!», don Carlos intentó disimular su sorpresa. Los médicos recomendaron reposo absoluto. «Y sin embargo, organizaste un baile en mi castillo», respondió el duque con ironía. «Extraña forma de procurar mi descanso». Al llegar junto a don Carlos, su voz se tornó más grave. «Me sorprende encontrar que anuncias compromisos
que no han sido acordados por las partes interesadas. Doña Aurora entiende su situación, insistió don Carlos. Las deudas de su familia, las deudas de la casa de Linares, interrumpió don Diogo, son un asunto entre la familia y sus acreedores, no una excusa para forzar voluntades. Don Diogo se dirigió a los presentes. Pido disculpas por la confusión, señores y señoras. Este baile, organizado sin mi pleno consentimiento, no tiene el propósito que se les ha indicado. Sin embargo, ya que están aquí, les invito a disfrutar de la hospitalidad de Pasadenas. Luego, con un gesto deliberado que sorprendió a todos, se volvió hacia Aurora y le ofreció su brazo. Doña Aurora, ¿me concedería el honor de acompañarme a tomar el aire? El salón se ha vuelto sorprendentemente sofocante. El mensaje era claro. Estaba ofreciéndole una salida digna de aquella situación humillante. Aurora colocó su mano en el brazo ofrecido, sintiendo la solidez inesperada en aquel cuerpo debilitado por la enfermedad. Don Carlos dio un paso adelante. Diogo, este comportamiento es irregular. La sociedad podría malinterpretar. La sociedad, respondió el duque con calma glacial, comprenderá que un caballero no permanece impasible cuando se intenta manipular a una dama bajo su techo. Buenas noches, primo. Con elegante determinación, don Diogo condujo a Aurora fuera del salón, dejando tras ellos un murmullo creciente. Al salir del salón, don Diogo condujo a Aurora hacia una pequeña terraza que daba a los jardines. La noche era fresca y él notó un leve temblor en los hombros descubiertos de Aurora. «Permítame», dijo, quitándose su capa y colocándola cuidadosamente sobre sus hombros. «Las noches de primavera pueden ser traicioneras». «Su excelencia», murmuró Aurora cuando estuvieron solos. «Le agradezco su intervención. Don Carlos pretendía comprometerme sin mi consentimiento». «Lo supuse», respondió el duque. «No es la primera vez que mi primo intenta manipular situaciones a su favor. Debí estar más atento». El rostro de Diogo se contrajo en un súbito acceso de tos. Aurora se apresuró a sostenerlo cuando pareció que podría perder el equilibrio. «Debería descansar, mi señor. Este esfuerzo podría empeorar su condición». Diogo negó con la cabeza mientras recuperaba la compostura. «Vale la pena si evita que te veas atrapada en un matrimonio no deseado», dijo con voz ronca. «Las deudas, si realmente son tan graves como Carlos afirma, puedo ocuparme de ellas». Aurora lo miró con asombro. «¿Haría eso por mí? Apenas me conoce». Una sonrisa irónica cruzó el rostro del duque. «¿Apenas te conozco? Has pasado meses en mi casa, cuidando de mi tía, soportando mis desplantes, abriendo mis ventanas contra mis deseos. Creo que te conozco mejor de lo que imaginas, doña Aurora». Sus ojos se encontraron en la penumbra y algo tácito pasó entre ellos. No era una declaración de amor, pero sí un reconocimiento de algo más profundo que la simple gratitud o el respeto. «Don Diogo», la voz de Aurora era apenas un susurro, «no puedo aceptar semejante generosidad sin nada», completó él. «Considéralo un acto de justicia, no de caridad. Tu padre fue un buen hombre, según tengo entendido. Sus errores financieros no deberían condenar a su hija a un matrimonio sin amor». El ruido de pasos, acercándose, los interrumpió. Doña Lourdes apareció con expresión angustiada. «Aurora, querida, los invitados, todos hablan. Tu reputación». «Condesa», intervino don Diogo con cortesía formal. «Le aseguro que su hija está a salvo bajo mi protección. Ningún rumor puede dañar a quien ha actuado con honor». Doña Lourdes miró al duque con una mezcla de gratitud y preocupación. «Su excelencia es muy generoso, pero la sociedad puede ser cruel, especialmente con una joven sin fortuna». «La fortuna», respondió Diogo con voz firme, «puede recuperarse. El carácter no, y su hija ha demostrado tener el carácter que muchos nobles con cofres llenos de oro podrían envidiar». Aurora observó al duque con nueva admiración. Este hombre,
debilitado físicamente pero con una fortaleza moral inquebrantable, estaba defendiéndola abiertamente, no solo de don Carlos, sino de las convenciones sociales que la habrían condenado a un matrimonio sin amor. «Madre», dijo Aurora finalmente, «regresemos a nuestros aposentos. Su excelencia necesita descansar». Cuando Aurora se dispuso a quitarse la capa para devolvérsela, don Diogo negó suavemente con la cabeza. «Consérvala esta noche. El frío no me afecta tanto como dicen los médicos». Aquella noche, en la soledad de su habitación, Aurora contempló la capa del duque extendida sobre su cama. Un objeto simple, pero cargado de significado. Don Diogo de Pasadenas, el hombre que había rechazado cualquier forma de compasión, había mostrado una compasión profunda hacia ella. Y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Los días que siguieron al baile trajeron una tensión nueva al castillo. Los criados miraban a Aurora con curiosidad apenas disimulada, y don Diogo había vuelto a recluirse en sus aposentos. Sin embargo, esta vez no era por amargura, sino por necesidad médica. La salida repentina durante el baile había agotado sus pocas fuerzas. Durante 3 días no salió, pero a diferencia de ocasiones anteriores, enviaba breves notas agradeciendo las infusiones que Aurora dejaba en su puerta. La 4ª mañana, cuando ella dejó la bandeja habitual, la puerta se abrió inesperadamente. «Su excelencia», dijo Aurora con sorpresa. No esperaba encontrarlo levantado. Don Diogo estaba junto a la ventana abierta, más pálido que de costumbre, pero con una determinación evidente en su postura. «3 días de oscuridad son suficientes, incluso para mí», respondió con una leve sonrisa. «Alguien me enseñó que la enfermedad prospera en las tinieblas». Aurora avanzó con la bandeja, colocándola sobre la mesa cercana. «Me alegra ver que recuerda mis lecciones impertinentes». «No eran impertinentes», dijo él con seriedad. «Eran necesarias, como tantas cosas que has traído a esta casa». Se produjo un silencio cargado de palabras no dichas. Finalmente, Diogo habló. «Quería disculparme por exponerte al escrutinio social durante el baile. No fue mi intención comprometer tu reputación». «No tiene que disculparse, su excelencia. Al contrario, le debo mi gratitud por impedir que don Carlos me atrapara en su juego». «Aún así», insistió él, «me preocupa haber actuado de una forma que pueda perjudicarte. La nobleza tiene lengua viperina». Aurora sonrió con una serenidad que sorprendió al propio duque. «¿Cree que me importa lo que digan? He visto a mi familia caer del favor social. He sentido el desprecio de quienes antes nos adulaban. Los rumores ya no pueden herirme». Don Diogo la observó con una admiración que no intentó ocultar. «Eres extraordinaria, Aurora de Linares. Donde otros se habrían quebrado, tú te has fortalecido». Fue la primera vez que usaba su nombre sin el título formal, y el sonido de esas 2 palabras en sus labios provocó en Aurora una emoción inesperada. «No soy extraordinaria», respondió ella con voz suave. «Solo hago lo que debo». «Lo extraordinario», dijo Diogo acercándose un paso, «es precisamente eso, hacer lo debido cuando todos a tu alrededor eligen el camino fácil». La mirada que compartieron contenía una intimidad que iba más allá de las palabras. No era la mirada entre un duque y su empleada, ni siquiera entre protector y protegida. Era la mirada entre 2 iguales que reconocían en el otro algo valioso y raro. «He tomado una decisión», anunció don Diogo con firmeza. «Cancelaré todas las deudas de la casa de Linares. Don Carlos no podrá volver a amenazarte ni a tu madre». «Su excelencia». Aurora se sobresaltó. «Es una suma considerable. No puedo aceptar». «No te estoy pidiendo permiso, Aurora», la interrumpió él con una sonrisa suave que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Ya he enviado instrucciones a mi abogado. Las deudas serán saldadas esta semana». Aurora sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en el respaldo de una silla cercana. «¿Por qué?», fue todo lo que logró preguntar. Don Diogo
Guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Porque puedo, porque quiero, porque es lo justo, hizo una pausa significativa, y porque me importas. Esas 3 palabras, dichas con sencillez, pero con una intensidad inquietante, quedaron suspendidas entre ellos. Don Diogo, respondió Aurora finalmente, no sé cómo agradecer. Un súbito ataque de tos interrumpió el momento. El duque se tambaleó y Aurora se apresuró a sostenerlo, guiándolo hacia un sillón cercano. Mientras le ofrecía un pañuelo, sus manos se rozaron brevemente, y ambos sintieron una corriente inexplicable ante ese simple contacto. «Perdona mi debilidad», murmuró él cuando recuperó el aliento. «No hay debilidad en la enfermedad, solo en rendirse ante ella», respondió Aurora con firmeza, repitiendo las mismas palabras que él había pronunciado días atrás. Don Diogo la miró con sorpresa, reconociendo sus propias palabras. «Parece que ambos aprendemos el uno del otro», dijo con voz queda. En ese momento, doña Luisa tosió suavemente desde la puerta que conectaba las habitaciones. Ambos se separaron instintivamente. La anciana los miraba con una sonrisa sabia que no intentó disimular. «Perdonen la interrupción, mis queridos. Solo venía a recordar a mi sobrino que debe tomar su medicina. Y quizás también a recordarles que incluso las conversaciones más privadas suelen tener testigos en este castillo». Aurora se sonrojó intensamente, pero don Diogo mantuvo la compostura. «Tía, siempre oportuna», dijo con un tono que mezclaba resignación y afecto. «Alguien debe serlo», respondió la anciana con picardía, «especialmente cuando los jóvenes olvidan las convenciones». Aurora se apresuró hacia la puerta. «Prepararé su té de la tarde, doña Luisa». «No hay prisa, querida», respondió la anciana. «Aunque quizás sí convendría que no permanecieras a solas con mi sobrino demasiado tiempo. No por mí, por supuesto. Yo conozco la integridad de ambos. Pero las paredes tienen oídos y este castillo, demasiadas lenguas». Cuando Aurora salió de la habitación, sentía el corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en todo el castillo. No era solo gratitud lo que sentía hacia don Diogo. Era algo más profundo, más peligroso, algo que crecía como las enredaderas en los muros, lento pero inexorable, y algo le decía que él sentía exactamente lo mismo. Parte 3. El momento fue interrumpido por un golpe urgente en la puerta. Don Sebastián entró con el rostro descompuesto. «Su Excelencia, perdone la intrusión, pero tenemos noticias. El marqués de Villena ha presentado una demanda formal ante el Tribunal de la Corte. Reclama la propiedad de Linares y exige que doña Lourdes entregue todos los bienes de valor, incluyendo el anillo familiar». Aurora sintió que el mundo se tambaleaba. Doña Lourdes, su madre, sola en aquella casa, enfrentando al marqués y sus abogados. «Debo ir», dijo inmediatamente. «Debo estar con mi madre. Iremos juntos», respondió Diogo con firmeza. «Prepara el carruaje, don Sebastián, y envía un mensaje urgente a don Fernando de Alcántara, mi abogado en la capital. Dile que necesito sus servicios de inmediato». Mientras don Sebastián se retiraba, Diogo se volvió hacia Aurora, su expresión intensamente seria. «Esto confirma mis sospechas sobre Carlos. Está desesperado por evitar que yo pueda tener herederos. Todo este acoso, estas maniobras legales, no se trata de ti o del dinero, se trata del ducado. ¿Crees que busca casarse conmigo para impedir que tú pudieras?» «Exactamente», confirmó Diogo. «Si logra comprometerte, elimina cualquier posibilidad de que yo tenga un heredero contigo. Y si yo me opongo, como lo he hecho, entonces buscará arruinaros a ti y a tu madre para alejarlas definitivamente de mí». Aurora sintió un escalofrío al comprender la calculada crueldad de don Carlos. Es monstruoso usar así el matrimonio y la ley. «Carlos siempre ha codiciado el ducado», respondió Diogo con amargura. «Cuando caí enfermo,
comenzó a comportarse como si ya fuera el dueño de Pasadenas. Mi recuperación ha echado por tierra sus planes y ahora está dispuesto a cualquier cosa para asegurar su herencia. 2 horas después, Aurora y don Diogo llegaron a la modesta casa de doña Lourdes en las afueras de la ciudad. La condesa viuva los recibió con los ojos enrojecidos por el llanto y un sobre sellado con el sello del tribunal en sus manos temblorosas. Aurora, gracias a Dios has venido. Este hombre, este marqués despiadado, dice que si no entrego el anillo en 3 días, perderemos la casa. Todo, lo perderemos todo. Don Diogo entró en la sala con presencia imponente. Aunque había viajado durante horas, no mostraba signos de fatiga. La enfermedad que una vez lo había consumido parecía haber retrocedido, como si la fuerza de su determinación fuera suficiente para mantenerla a raya. «Condesa doña Lourdes», dijo con voz grave y respetuosa, «le doy mi palabra de honor que su familia no perderá nada, ni la casa, ni el anillo, ni su dignidad. El marqués de Villena ha cometido el error de subestimar a quien se enfrenta». Doña Lourdes lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Su excelencia, agradezco su generosidad, pero don Carlos tiene la ley de su lado. Los documentos que presenta son legales, firmados por mi difunto esposo. No hay nada que...» «Hay mucho que hacer», interrumpió Diogo, «pero necesito ver esos documentos, todos los papeles que su esposo firmó, todas las deudas registradas. Necesito verlo todo». Durante las siguientes horas, Aurora y su madre sacaron cajas de documentos antiguos del desván, contratos, pagarés, cartas de prestamistas. Era un laberinto de papel amarillento y tinta descolorida que contaba la historia del lento declive de la casa de Linares. Don Diogo los revisó meticulosamente, tomando notas, haciendo preguntas. Su mente trabajaba con la precisión de un estratega militar. Aurora lo observaba con admiración creciente. Este no era el hombre enfermo y amargado que había conocido meses atrás. Este era un duque en pleno uso de su poder, un noble decidido a proteger lo que era suyo. Y ella, Aurora, comprendió con un estremecimiento de emoción. Ella era suya. No en el sentido de propiedad, sino en el sentido más profundo y verdadero. Pertenecía a su corazón, así como él pertenecía al de ella. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, Diogo finalmente levantó la vista de los documentos. Había una luz triunfal en sus ojos. «Lo encontré», anunció. Aurora y doña Lourdes se acercaron rápidamente. «¿Qué encontró?» Diogo sostuvo un documento en alto. «Este pagaré. Está fechado en el año 1858. Pero miren la firma del prestamista. Es diferente de las otras. La tinta es más oscura, el trazo más grueso. Alguien alteró este documento después de que fuera firmado originalmente». Aurora examinó el papel con atención. Diogo tenía razón. La firma parecía haber sido añadida posteriormente. ¿Qué significa eso? Significa que don Carlos falsificó al menos uno de los documentos, y si falsificó uno, probablemente falsificó otros. Esto es suficiente para invalidar toda su demanda ante el tribunal, pero necesitamos más evidencia. Necesitamos demostrar un patrón de fraude. Doña Lourdes se dejó caer en una silla, llevándose las manos al pecho. «Dios mío, ese hombre nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Peor aún», dijo Diogo con expresión sombría. «Ha estado manipulando la memoria de su difunto esposo. Eso no solo es fraude, es una ofensa moral imperdonable». Aurora sintió una furia fría y calculada apoderarse de ella. Don Carlos de Villena no solo había amenazado su futuro, había manchado el nombre de su padre, y eso no podía perdonarlo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz firme. Diogo sonrió. Era una sonrisa de depredador que ha encontrado a su presa. «Ahora, querida Aurora, vamos a tenderle una trampa.
Vamos a hacer que don Carlos confiese su fraude delante de testigos, y luego vamos a destruirlo. La determinación en su voz hizo que Aurora sintiera una mezcla de miedo y exaltación. Este hombre, este duque que había estado al borde de la muerte, ahora estaba listo para librar una batalla por ella, y Aurora, por primera vez en su vida, sintió que no estaba sola en su lucha contra el destino. Doña Lourdes miró a su hija y luego al duque. Había algo nuevo en sus ojos, una comprensión maternal que iba más allá de las palabras. «Su Excelencia», dijo con voz suave, «le debo una disculpa. Confié en don Carlos cuando sugirió que un matrimonio con mi hija resolvería nuestros problemas. No vi que su verdadera intención era evitar cualquier posibilidad de que usted pudiera tener herederos con Aurora. Ahora entiendo por qué estaba tan desesperado por arrancarla de su lado». Diogo inclinó la cabeza con respeto. «Condesa, su hija me ha dado mucho más de lo que yo podría darle jamás. Me ha devuelto la vida y la esperanza, y le prometo que pasaré el resto de mis días siendo digno de ese regalo». Aurora sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. No había sido una declaración formal de amor. No había habido palabras grandilocuentes ni promesas de matrimonio. Pero en ese intercambio de miradas entre Diogo y su madre, en ese reconocimiento silencioso de lo que había entre ellos, Aurora supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. El plan estaba trazado. Don Carlos de Vilhena sería desenmascarado. Y cuando cayera, Aurora y Diogo finalmente serían libres para construir el futuro que ambos habían empezado a imaginar en los corredores silenciosos del castillo de Pasadenas. El plan de don Diogo era audaz. 2 días después, envió una invitación formal a don Carlos para una reunión en el castillo. El pretexto, negociar la entrega del anillo de los Linares. Don Carlos aceptó de inmediato. Su arrogancia lo cegaba. La mañana de la reunión, don Sebastián había colocado discretamente a 3 escribanos en una habitación contigua, separada solo por una cortina, listos para documentar cada palabra. Don Carlos llegó al mediodía con su abogado. Don Diogo lo recibió con frialdad cortés. Aurora estaba junto a la ventana, el retrato perfecto de una dama noble contenida. «Don Carlos», comenzó Diogo sin preámbulos, «necesito que aclares el préstamo de 1858. El marqués sonrió con suficiencia. Tu propio padre fue testigo. El conde de Linares lo firmó en su presencia. Mi padre murió en 1855, respondió Diogo con voz gélida. 3 años antes de la fecha de ese documento. El silencio fue absoluto. Don Carlos palideció. Un error de transcripción. No fue un error, interrumpió Diogo. Fue una falsificación. Don Sebastián colocó sobre la mesa el documento original junto a contratos auténticos. La diferencia en la tinta y el trazo era evidente. Esto es ridículo. Don Carlos se puso de pie bruscamente. No solo eso. Aurora habló por primera vez, su voz firme. También tenemos esto. Sacó un sobre sellado. Era la carta forjada que don Carlos había mostrado a Diogo meses atrás. Nunca escribí esa carta, dijo Aurora con calma. Y la letra tiene diferencias evidentes con mi caligrafía auténtica. Don Sebastián colocó 3 cartas reales de Aurora sobre la mesa. La comparación era reveladora. Don Carlos miró alrededor, buscando salida. Don Sebastián ya había bloqueado la puerta. «¿Qué quieres, Diogo?» «La verdad», respondió el duque con calma mortal. «Confiesa que falsificaste las deudas y esa carta. Hazlo, y quizás no te denunciaré por fraude». Don Carlos comprendió que estaba atrapado. Su arrogancia se derrumbó. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Sí, alteré documentos, aumenté los montos, escribí esa carta. Lo hice porque si Diogo se casaba contigo, perdería mi herencia al ducado. Solo quería lo que me correspondía. Por derecho», repitió Diogo con desprecio.
Don Sebastián, trae a los testigos. La cortina se abrió y los 3 escribanos salieron con páginas llenas de notas. Habían documentado la confesión completa. «Firmarás un documento renunciando a todas las reclamaciones», explicó Diogo. «Si vuelves a acercarte a doña Aurora o su familia, estas confesiones irán al tribunal. ¿Entendido?» Don Carlos, derrotado, firmó con manos temblorosas. Cuando terminó, miró a su primo con odio. «Te arrepentirás de esto, Diogo. Ahora vete y reza para que nunca vuelva a verte». Don Carlos salió como un hombre destruido. Cuando la puerta se cerró, Aurora sintió que sus piernas cedían. Don Diogo la sostuvo, guiándola hacia un sillón. «Se acabó», murmuró Aurora. «Realmente se acabó». «Se acabó», confirmó Diogo, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. «Tu familia está a salvo, tu nombre está limpio, y ahora finalmente somos libres». «¿Libres para qué?». Diogo sonrió con una calidez genuina que ella nunca había visto. «Libres para esto». Don Diogo de Pasadenas tomó el rostro de Aurora entre sus manos y la besó. Fue un beso suave, respetuoso, pero cargado de meses de anhelo contenido. Cuando se separaron, Aurora sonreía a través de las lágrimas. «Diogo, eso fue completamente inapropiado». «Lo sé», respondió él con sonrisa traviesa, «y planeo ser mucho más inapropiado en el futuro. Pero primero, hay algo que debo hacer correctamente». Se puso de pie y se volvió hacia doña Lourdes, quien observaba con sonrisa maternal. «Condesa doña Lourdes, durante estos meses, su hija ha sido mi salvación, me ha devuelto la vida y la esperanza. Con todo respeto, le pido formalmente la mano de su hija en matrimonio». Doña Lourdes se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Su excelencia, no puedo pensar en mayor honor. Tiene mi bendición». Aurora se acercó a Diogo, tomando sus manos. «No necesitas pedirle permiso a mi madre, porque la respuesta siempre ha sido tuya. Aún así, quería hacerlo bien. Quería que supieras que esto no es gratitud ni obligación. Es amor, amor verdadero, del tipo que creí que nunca encontraría. Y yo nunca busqué», completó Aurora, «pero que encontré en los corredores fríos de un castillo, en las manos de un duque que se negaba a rendirse. El matrimonio se celebró 6 meses después, en primavera, en la capilla del castillo de Pasadenas. Fue una ceremonia íntima. Doña Lourdes lloró de felicidad. Doña Luisa, completamente recuperada, sirvió como madrina. Aurora caminó hacia el altar con un vestido de encaje blanco, llevando el anillo de su abuela, el mismo que don Carlos había intentado arrebatarle. Don Diogo la esperaba, vestido con elegancia sobria, completamente curado de la tísica. El médico, que había asistido como invitado, comentaba asombrado a otros invitados sobre la milagrosa recuperación del duque. «Nunca vi a un paciente con tísica recuperarse tan completamente». Los cuidados de doña Aurora, con sus conocimientos de hierbas medicinales, el aire puro y, sobre todo, la voluntad renovada de vivir, han logrado lo que la medicina convencional consideraba imposible. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso fue suave pero lleno de promesas. Promesas de días tranquilos, de noches junto a la chimenea, de una vida construida sobre respeto y amor verdadero. Cuando llegó el atardecer, Diogo y Aurora caminaron por los jardines del castillo. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?, preguntó Diogo, sosteniéndola por la cintura. «Nunca. Cuando llegué aquí hace un año, creí que mi vida había terminado. Nunca imaginé que encontraría esto». «¿Qué es esto?». Aurora se volvió para mirarlo. «Un hogar, un hombre que me ve realmente, y amor, mucho amor». Diogo la besó en la frente. «Aurora de Pasadenas, mi esposa, mi salvación, mi vida, tu igual», corrigió ella con sonrisa. «Siempre tu igual, siempre mi igual, y mi amor, hasta que la muerte nos separe». Los meses siguientes fueron de felicidad tranquila.
Aurora se convirtió en la señora del castillo, respetada por todos. Usó su conocimiento de hierbas para ayudar a los enfermos de las aldeas cercanas. Diogo, completamente recuperado, administraba sus tierras con renovada energía. Don Carlos desapareció de la sociedad, arruinado y desacreditado, viviendo en exilio autoimpuesto en el norte. Sus planes de heredar el ducado se habían desvanecido para siempre. Un año después de la boda, Aurora anunció a Diogo que esperaban su primer hijo. El duque la alzó en brazos, riendo con alegría. Un heredero o una heredera. No importa, será amado, confirmó Aurora, como nosotros nos amamos. Y así, en aquel castillo de piedra que una vez fue prisión de dolor, floreció una familia construida sobre el amor verdadero. Una familia que desafió las expectativas de la aristocracia, que superó la enfermedad y la traición, que demostró que el verdadero linaje está en la nobleza del corazón. Aurora de Pasadenas, la condesa que llegó humillada como simple cuidadora, se había convertido en duquesa, en esposa amada, en madre. Y más importante aún, en la autora de su propio destino, porque en las tierras de Castilla, en un ducado entre montañas, vivieron felices, no con la felicidad ingenua de los cuentos infantiles, sino con la felicidad profunda y verdadera de quienes han luchado, han sufrido y han elegido amarse a pesar de todo. Un amor que sana, que transforma, que redime. Gracias por compartir conmigo este momento. Cada historia cobra vida gracias a ti. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y deja en los comentarios si te has identificado con algún personaje de esta historia. Quiero saber tu experiencia y cómo te ha hecho sentir. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. No olvides mirar en los comentarios y en la descripción. Allí dejamos una playlist con muchas historias que te van a emocionar y enamorar. Bendiciones.